¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Muy feliz y bendecido 2021 para todos. Sin duda el año pasado, el año 2020, fue un año de muchos retos, un año de muchas dificultades, muchas adversidades. Y por lo mismo mucha gente vive en temor y en angustia. Sin embargo, el corazón de nuestro Padre Celestial es que tú y yo podamos vivir con su paz y con su gozo, sabiéndonos amados y guardados por Él, recordando que tenemos una esperanza gloriosa junto a Él. Y pensando en todo esto y meditando en todo lo que sucedió el año pasado, yo en oración le pedí al Espíritu Santo que me mostrara cuál era el mensaje que Él tenía para nosotros, para este 2021. Y me recordó que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestra esperanza. Él es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra esperanza para el futuro. Por lo tanto, yo sé que Él puso en mi corazón que iniciemos el año con una hermosa aventura, una nueva serie que hemos titulado Jesús, el Hijo de Dios, donde estaremos estudiando sus palabras, su ministerio, todo lo que Él vino a hacer, enviado por el Padre. No se pierdan esta hermosa serie. No se pierdan ninguno de los capítulos, porque en cada uno estaremos viendo algún aspecto nuevo sobre nuestro amado Jesús. Bien, como lo dijimos en el anuncio, Jesús fue un hombre de milagros. Desde su nacimiento milagroso hasta su resurrección milagrosa también. La historia de Jesús está llena de lo sobrenatural. Y esto es prueba de que Dios Padre se preocupa por su creación. Se preocupa por cada uno de nosotros. Él sabe que muchas veces estamos cegados por la esclavitud, por la pobreza, por la enfermedad. Pero las manos de Jesús, el único sanador, y su toque que abrió los ojos, no solamente físico, sino espiritual de muchas personas, es lo que traerá a nuestro corazón una nueva esperanza para este 2021. Bien, pues comencemos con esta hermosa aventura y vamos a iniciar con esta introducción a esta hermosa serie. Fíjense la grandeza y la majestad completa de ese carácter único de Jesucristo, la exquisita belleza y la perfección de sus palabras, la incomparable gracia de la persona de Jesucristo están tan lejos del entendimiento humano que ni aún el mejor maestro bíblico tiene la capacidad de expresarlo con palabras. Sin embargo, vamos a pedirle esta noche al Espíritu Santo que Él abra nuestro entendimiento y que Él hable a nuestros corazones y nos dirija a la verdad de Dios. ¿Les parece? Señor, esta noche te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, iniciando un nuevo año, el año 2021, confiando que contigo lo mejor está por venir, confiando que tú tienes un plan hermoso y perfecto para nuestras vidas, confiando en que nuestras vidas y nuestra salud están en el hueco de tu mano y que tú no permites que suceda absolutamente nada si no ha pasado antes por el filtro de tu amor. Con todo esto en mente, te entregamos este 2021 confiando en tu amor eterno por cada uno de nosotros. Amén. Bien, como les digo, vamos a estar pidiendo que el Señor
nos instruya a través de toda esta serie, que el Espíritu Santo nos hable y nos revele la verdad de Dios con el propósito de que tú y yo podamos honrar, valorar, exaltar, glorificar y santificar el nombre de Dios, porque solamente Él lo merece. Y yo estoy convencida de que si hacemos esto, el Señor traerá una transformación a nuestras vidas y podremos transitar por este 2021 en paz, en tranquilidad y aún en gozo, sabiendo en quién hemos puesto nuestra confianza. Bien, Jesús está muy por encima del mejor ser humano, porque Él es aquel, como dice Miqueas 5:2, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Pero, ¿qué significa eternidad? Fíjense, eterno o sempiterno es una palabra que la mente humana solo puede comprender vagamente, pues no puede ser medido por el tiempo. Y como sabemos, nosotros estamos en una dimensión que se mide por el tiempo, todo se mide por el tiempo. Pero entonces, ¿qué nos quiere enseñar Miqueas 5? En que Jesús tiene su origen desde la eternidad. Bien, desde la eternidad significa que Cristo ha existido desde siempre, que no tuvo principio y no tendrá fin. Pero ¿quién puede comprender parcialmente el significado de la eternidad? Si somos honestos, tan solo pensar en el significado de la eternidad hace que nuestra mente dé vueltas y vueltas sin llegar a un concepto muy claro. Por lo tanto, fíjense, por ser quien habita en la eternidad, Cristo ocupa la posición de Señor del universo por derecho propio. Y fíjense, primeramente, porque Él es el creador. Él es el creador del universo. Juan 1:6 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es importante comprender esto antes de dar inicio a nuestra serie. Pero también, fíjense, solamente Jesús podía pagar el precio de reparar el daño que ocasionó el pecado del hombre. Como sabemos, cuando el pecado entró al mundo, estropeó esa creación perfecta de Dios y desde entonces, como dice Romanos 8:22, toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y por eso vemos el caos y vemos tanta adversidad en el mundo actual. Para el hombre que le gusta racionalizar todas las cosas, el universo es demasiado grande para que Dios lo haya creado. De hecho, el ateo basa su filosofía en lo absurdo de que la materia muerta se creó a sí misma, ¿no? Imagínense nada más, de la nada. Pero los creyentes, cuando consideramos la majestad de los cielos, esa extensión ilimitada del universo, cuando vamos a una playa y vemos las olas y vemos el inmenso mar, lo único que podemos hacer es caer en un asombro y de nuestros labios sale una expresión como, Señor, cuán grande, majestuoso y maravilloso eres. Este asombro nos lleva a reverenciarlo y nos lleva a adorarlo, por supuesto. Y eso es lo que hacemos o eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Acabamos de celebrar la Navidad y su significado. Y la encarnación de Dios mismo es otro misterio que está mucho más allá de la capacidad de comprensión humana, natural. Sin duda alguna, fue y es un milagro. O sea, la eternidad es un milagro, pero también la encarnación de Jesucristo es un milagro. Y sin embargo, así como el universo es un milagro, también sabemos que es real. Y el milagro de la encarnación, fíjense, es algo hermoso porque une a Dios con el hombre por sangre. Nos une a nosotros, a su creación, con Él por sangre.
La humildad de Jesús al despojarse de esos atributos de su preencarnación, o sea, como Dios cuando estaba a la diestra del Padre, convirtiéndose en hombre, no es menos impresionante que su exaltación como Dios eterno. Esto es algo que debemos de reflexionar. Dios mismo se hizo hombre para poder salvar al hombre, para poder salvar a su creación. Esta es una verdad absoluta que cuando la comprendemos trae propósito y trae un sentido a nuestras vidas. Por eso creo que es bien importante que estudiemos la vida de Jesús, que estudiemos quién es Él. Conociéndolo a Él, podremos conocer más de Dios. Conociendo su corazón, conoceremos el corazón del Padre. Conociendo su carácter y sus atributos, podremos conocer mejor a nuestro Dios creador, su carácter y sus atributos. Los hombres sabios de este mundo, los filósofos e intelectuales, han buscado muchas formas de explicar cómo el hombre se pueda salvar a sí mismo y así negar la necesidad de un Salvador, de Jesucristo. Por eso no quieren reconocerlo. Sin embargo, fíjense, el absoluto fracaso de los esfuerzos del hombre por convertirse en su propio Salvador se refleja en el colapso y la desintegración de los cimientos mismos de la sociedad. Eso lo podemos ver siempre que prendemos las noticias. Tristemente hoy vemos los principios básicos de la decencia desaparecer, dando paso a la anarquía, al crimen, a la inmoralidad, a la perversión y a la maldad. Y esto es muy triste porque esto nunca fue el objetivo de Dios para la humanidad, el plan de Dios para la humanidad cuando Él pensó en crear este mundo. Podemos ver que el número de personas con trastornos emocionales va creciendo en proporción a la población y sigue aumentando a un nivel o a un ritmo alarmante. Hay mucha gente que ya no sabe ni quién es, muchos trastornos, todo por no reconocer su necesidad de Dios. El hombre ha probado más allá de toda duda que no puede salvarse a sí mismo. La única respuesta es Cristo, amigos y familia. Solo en Él se encuentra el secreto de la redención. Solo en Él se encuentra el poder de regenerar esa naturaleza caída del hombre, ya que solo Él puede sanar y restaurar el alma enferma por el pecado del hombre. Cuando comprendemos esto, sabemos a quién podemos ir. Sabemos que no estamos sin esperanza, porque el Señor vino precisamente a traernos esperanza, a traernos sanidad, a traernos salvación, a traernos ese balance que tanto necesitamos. Las palabras de Cristo son majestuosamente simples y al mismo tiempo infinitamente profundas. Y por eso creo yo que esta serie va a transformar nuestras vidas, nuestro caminar espiritual, nuestra perspectiva espiritual. Siempre Jesús hablaba con asombrosa franqueza, directamente a la conciencia humana. Algo increíble. El coronel Charles W. Lameth expresó esta verdad con estas bellas palabras. En ninguna otra cosa he visto o comprendido tan plenamente la sublime conciencia de esta entrega de la verdad al hombre. Jesús es la entrega de la verdad al hombre. La santa grandeza de su reticencia y plenitud. Los grandes silencios no son menos imponentes y abrumadores que la terrible franqueza y sencillez de su retórica, hablando de Jesucristo. En ambos, el alma del hombre se endereza desnuda ante su Hacedor, avergonzada y con la conciencia herida como en el primer día del pecado. Pero para recibir, en lugar de una maldición, la absolución. En lugar de rechazo, reconciliación. Y en lugar de pérdida, la promesa. Porque saben, las palabras del Señor Jesucristo, así como sus silencios, son sublimes.
y nos muestran el corazón del Padre. Y yo creo que es sumamente importante que estudiemos la vida de Jesucristo. Y aunque lo infinito no puede esperar comprender plenamente lo infinito, la intención de Dios nunca fue que el hombre no comprendiera las palabras y el ministerio de Jesucristo. Por lo tanto, fíjense, aunque la salvación a través de Cristo sea un misterio para los sabios y los entendidos, como dice la palabra de Dios, esta gran verdad, esto es precioso, ha sido revelada para toda persona mansa y humilde de corazón que tiene un genuino deseo de conocer a Dios, de conocer a su Creador. Fíjense, Jesús lo dijo claramente en Mateo 11, 25 al 30. Dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y entonces dice: venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, Jesús quiere revelarnos a ti y a mí a través de esta serie el corazón del Padre. Quiere que aprendamos a vivir con paz, con tranquilidad, que experimentemos un verdadero descanso para nuestras almas. Que no vivamos con ansiedad, con preocupación, con incertidumbre. Y lo único que necesitamos es un corazón manso y humilde delante de Él, para poder recibir sus enseñanzas y su instrucción para nuestras vidas. Una cosa es esencial para comprender la misión y las enseñanzas de Jesús, que es lo que vamos a estar viendo en esta serie. Fíjense, primero debemos establecer en nuestro corazón que Jesús realmente es el Hijo de Dios y no un hombre más, un buen hombre más que caminó sobre esta tierra. Fíjense, Jesús mismo dijo: yo soy Hijo de Dios. Pero los sabios religiosos de su tiempo, los fariseos, los saduceos, no pudieron aceptar su revelación y dejaron pasar esta única verdad que se les presentaba en sus días. Y en este primer capítulo yo quiero que me acompañen a explorar las respuestas a las siguientes dos preguntas sobre Jesús. Y la primera es: ¿son ciertas las afirmaciones que Jesús hizo mientras caminó sobre la tierra? La segunda: ¿era Jesús en verdad quien representaba o solo estaba fingiendo ser el Hijo de Dios? Como pueden ver, esta serie va a estar dirigida a quienes tengan un verdadero y profundo anhelo de conocer a Dios, de intimar con Él, de conocer el corazón del Padre. Va a ser una serie profunda, pero creo yo que traerá gran revelación a nuestros espíritus y por ende una gran transformación. Así que debemos responder a estas dos preguntas básicas antes de estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús, para que puedan tener un valor real para nuestras vidas, para que no sea una serie más que nos llene de teología y de información, sino que sea una serie que nos transforme. Es decir, el anhelo de Dios y también mi deseo es que al terminar esta serie seamos completamente diferentes, que nuestra perspectiva eterna haya cambiado, que podamos tener una relación mucho más íntima y profunda con Él, de manera que podamos influenciar a otros para que se acerquen al Señor, y no por hablar, sino simple y sencillamente que a través de nuestra presencia
por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar, muchos sean atraídos a los pies de Cristo. Entonces, acompáñenme a través de 10 pruebas que nos muestran la deidad de Jesucristo. Esto es lo que vamos a ver en este primer capítulo. 10 pruebas que nos muestran la deidad de Jesucristo. Y la primera es que Jesús declaró ser el Hijo de Dios. Juan 11:36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Fíjense, aunque la Biblia dice que Jesús se declaró a sí mismo como el Hijo de Dios, algunos argumentan que Jesús únicamente fue un buen hombre que caminó sobre la tierra. Pero si Jesús mintió cuando dijo que era Hijo de Dios, por lógica, no sería un buen hombre porque estaría mintiendo. Entonces Jesús dijo que vivió antes que Abraham, el padre de los hebreos y los árabes. Fíjense, Juan 8:58 dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Esto nos habla de su deidad, nos habla de su eternidad. También Jesús estaba en el cielo con Dios su Padre, antes de venir al mundo, antes de venir a nacer a este mundo. Juan 6:32 lo dice: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Este versículo nos habla de cómo Jesús, antes de venir a la tierra, ya estaba en el cielo junto al Padre. Dios también le dio poder a Jesús, a su Hijo, para darle al hombre vida eterna. Antes de que Jesús fuera sacrificado, oraba de la siguiente manera. Recordemos Juan 17, versículos 1 y 2. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Solamente el Hijo de Dios pudo venir a esta tierra, dejando su trono, para traernos vida eterna. Un buen hombre más que caminó por la tierra no podía hacerlo, únicamente el Hijo de Dios. Pasemos a la siguiente prueba. Número 2. Jesús surgió del anonimato. Y tal vez nos preguntamos, ¿cómo es eso? Pero fíjense, durante 30 años Jesús vivió su niñez y su juventud en Nazaret sin ninguna evidencia de que una persona extraordinaria viviera ahí. Es decir, su vida fue muy parecida a la de cualquier mortal. Las declaraciones de las personas que vivían en Nazaret y lo conocían revelaron precisamente ese gran asombro por el poder que demostró los últimos 3 años durante su ministerio. Fíjense lo que dice Mateo 6, versículos 2 y 3. Dice: y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos quedaron atónitos cuando le oían y decían: ¿de dónde le vienen a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. En otras palabras, fíjense, a pesar de que sus hermanos y hermanas vivieron en la misma casa con Jesús durante 30 años, aparentemente no vieron nada inusual o notable acerca de él. Para ellos y para los vecinos, tal vez Jesús era solo un buen hombre, mucho mejor que los demás, pero un buen hombre. Y eso era todo, porque se escandalizaron al ver los milagros, la sabiduría y la autoridad que salían de Jesús. Jesús creció en Nazaret como un simple carpintero, sin ninguna evidencia de su deidad. Y sin embargo, en un periodo de 3 años, el impacto de su ministerio lo convirtió en la esperanza que no solo
no solo de esta vida, sino también de una futura vida para millones de personas que lo han aceptado en sus vidas. Eso nos muestra una vez más que no fue un hombre más, sino que Jesús fue realmente el Hijo de Dios. Y aunque ha sido muy odiado por sus enemigos, también ha cautivado el corazón de millones de personas a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Tanto que muchos a lo largo de la historia han considerado aún dar su vida por Jesús, el Hijo de Dios. Pasemos a la prueba número 3. Jesús hablaba con autoridad como nadie hablaba, como ningún otro ser humano ha hablado. Lo primero que dejaba impresionado a todos los que lo escuchaban era la autoridad con la que Él se dirigía a la gente. Aunque había una notable ternura en la voz de Jesús, al mismo tiempo había una franqueza en sus palabras, o sea, no se andaba por las ramas. Y una franqueza que conmovió los corazones y la conciencia de los hombres. Cuando Jesús terminó de hablar en el Sermón del Monte de los Olivos, los que lo escucharon no solo quedaron impresionados por esa majestuosa sencillez de sus palabras, sino también por la autoridad con la que hablaba. Fíjense lo que dice Mateo 7, 28 y 29. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordemos que los escribas eran los estudiosos de la ley, conocían la palabra de principio a fin. Pero sus corazones no habían sido transformados. Ellos hablaban de lo que habían escuchado, pero no de lo que habían experimentado. No tenían una experiencia genuina con Dios. Sin embargo, Jesucristo, como el Hijo de Dios, hablaba con la autoridad que su Padre le daba, que esa intimidad con su Padre le daba. Pero también los soldados romanos se vieron afectados con la presencia de Jesús. Cuando los líderes religiosos y los principales sacerdotes se enteraron del revuelo que estaba causando el ministerio de Jesús, cómo los seguían las multitudes, entonces enviaron oficiales a buscarlos. Pero estos oficiales regresaron sin Jesús diciendo lo siguiente: nadie ha hablado jamás como este hombre. Asombrados, maravillados. Y recordemos que los soldados eran gente dura debido a su oficio. Hasta el centurión romano encargado de la supervisión de la crucifixión de Jesús, al ser testigo de la muerte de Cristo en la cruz, pudo ver esta sublime realidad. Fíjense, y cuando el centurión, dice Mateo 27, y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesucristo causó un impacto en todos aquellos que pudieron escucharlo, porque Él hablaba con la autoridad de Dios. Prueba número 4. Jesús conocía los pensamientos más íntimos del pecador y le ofrecía su perdón. Juan 2, 24 al 25 dice: pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues Él mismo conocía el corazón del hombre. Y Él sigue conociendo tu corazón y el mío. Él no necesita que nosotros nos confesemos con Él para conocer nuestro corazón. Él ya lo conoce. Él necesita que nosotros nos confesemos para que nosotros nos demos cuenta de nuestra vida pecaminosa, de nuestra necesidad de Él, de nuestra necesidad de un Salvador que nos pueda otorgar el perdón y la vida eterna. Fíjense, a los pecadores de su tiempo les encantaba estar cerca de Jesús, y no porque los hiciera sentir cómodos con sus pecados, con esa vida pecaminosa, porque su presencia de hecho los hacía más conscientes de su pecado. Sin embargo, de alguna manera, en Él podían ver esa esperanza para ser
librados de esa naturaleza pecaminosa para poder encontrar el perdón y la vida eterna. Fíjense, toda mala acción y pensamiento del hombre está abierto al Dios omnisciente. Esto es, Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. No hay nada que tú y yo podamos hacer a escondidas o decir a escondidas que no haya de ser revelado, lo dice la palabra de Dios. En Hebreos 4:13 dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A quien tenemos que dar cuenta. Y como lo vimos en la serie pasada, basada en el libro de Apocalipsis y los acontecimientos de los últimos tiempos, fíjense, algún día los hombres tendrán que presentarse ante Dios y dar cuenta de sus obras, motivaciones, palabras y pensamientos. Si tú y yo le hemos entregado nuestra vida a Cristo, justo después del rapto, el primer evento que vamos a tener es el tribunal de Cristo, donde estaremos dando cuenta de esto, no para ver si somos o no somos salvos, pues la salvación la tenemos en Cristo Jesús. Esta será para recibir o dejar de recibir recompensas de parte de Dios. Sin embargo, cuando concluimos nuestra serie, hablamos de un segundo juicio que es para todos aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo, y es el juicio del gran trono blanco de Dios, donde todo ser humano que haya rechazado a Jesucristo tendrá que dar cuenta de sus palabras, de sus acciones, de sus actos, de sus pensamientos, y será condenado por toda la eternidad. Apocalipsis 20:13 nos habla de este evento tan tremendo y dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y saben, el juez de ambos juicios será precisamente el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero la buena noticia es que si confesamos nuestros pecados delante de Dios y nos arrepentimos genuinamente de ellos, pidiendo el perdón de Dios, entonces Él nos perdona y nos otorga vida eterna. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, si tú te arrepientes genuinamente de todo tu corazón, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte y para hacerte una nueva criatura en Él. Cristo pagó nuestra deuda total por el pecado con su sangre derramada en la cruz, porque Él es el Hijo de Dios. Hoy, fíjense, Él es nuestro Salvador. Pero si no tomamos la decisión de aceptarlo o si decidimos rechazarlo, el día del juicio será nuestro juez. Hoy es nuestro Salvador, el día de mañana será el juez. Prueba número 5. Jesús fue el único hombre que no ha pecado. El único hombre que ha caminado sobre la tierra y no ha pecado. Ha habido muchos grandes hombres y grandes mujeres que hasta se les ha llamado santos, sin embargo, todos han pecado porque la palabra de Dios así lo dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el único que no ha pecado fue el Señor Jesucristo. Más allá del impacto que causó al realizar milagros, Jesús causó un mayor impacto por llevar una vida 100% libre de pecado. Lo único por lo que sus enemigos podían acusarlo era por comer con pecadores o por hacer buenas obras el día de reposo, el sábado. Debido a que estaban celosos por la habilidad que el Señor tenía de juntar grandes muchedumbres que lo escuchaban y lo amaban y lo seguían. Entonces ellos deseaban acusarlo de que hiciera algo malo, pero nunca pudieron acusarlo por pecar. Y esto nos habla una vez más de su deidad. Que Jesús nunca haya pecado es algo asombroso.
que demuestra su deidad, porque todo ser humano tiene la naturaleza caída. Por más que nos esforcemos, por más que tengamos el anhelo y el deseo de caminar rectamente, tenemos una naturaleza caída. Pero esto también nos hace ver nuestra necesidad de Dios. Aún el mejor de los hombres, sin el poder redentor de Cristo, encuentra imposible no caer alguna vez en la tentación del pecado. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue un gran siervo, un siervo excepcional de Dios que escribió gran parte del Nuevo Testamento, todas las epístolas, que fundó iglesias, que llevó a muchos a los pies de Cristo y que estuvo dispuesto a morir por el Señor. Y aún él, fíjense lo que expresó en Romanos 7, versículos 19 al 23. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces vemos aquí que un apóstol Pablo reconoce esa imposibilidad que tenemos de caminar rectamente delante de Dios, de no pecar en algún momento de nuestras vidas. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, jamás pecó. Prueba número 6. Jesús realizó milagros que ningún otro hombre había realizado. Juan 9, 32 al 33 dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Una prueba más de que Jesucristo fue mucho más que un simple buen hombre, sino que fue el Hijo de Dios. Jesús sanó a un ciego de nacimiento y los fariseos, enemigos de Jesús, trataron de menospreciar este milagro de Jesús, diciendo que era pecador. Pero el hombre que había recibido la vista respondió lo siguiente, y me encanta: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, no traten de manchar su reputación. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Al darle vista al ciego, Jesús se identificó como el creador del cuerpo humano, como el creador de la vista. Y yo me aferro a esas palabras. Como saben, he tenido un problema con mi ojo izquierdo. Y yo sigo aferrándome al creador de la vista para que Él ponga su mano sanadora sobre mi ojo y me sane. Y comento esto porque seguramente muchos de ustedes están sufriendo algún tipo de enfermedad, alguna carencia física. Pero recordemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede realizar milagros verdaderos, y que podemos clamar a Él y que Él nos responderá en su tiempo y en su forma, porque Él está obrando simultáneamente una obra transformadora en nuestro corazón. Y yo no dejo de alabar a Dios por lo que Él hará en su tiempo. Pasemos a la prueba número 7. Jesús es el Hijo de Dios porque Jesús entregó su vida para establecer su reino. Fíjense, todos los fundadores de los grandes imperios a lo largo de la historia, todos lograron sus objetivos derramando la sangre de otros, no la de ellos mismos, ¿verdad? Sino matando a muchísima gente. Jesús, por amor a su creación, vino a la tierra a establecer su reino. Un reino universal y eterno, pero no con la sangre de otros, sino ofreciendo su propia sangre para salvarnos a nosotros. Y esto nos habla de su inmenso amor. Y yo sé que la comparación pues es muy pobre, pero los que somos padres amamos a nuestros hijos y estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Y yo creo que el Señor nos permite vivir en familia
nos permite casarnos, nos permite tener hijos para que podamos comprender ese amor del Padre por nosotros, por su creación. Él estuvo dispuesto a morir, a dar su vida, a derramar su sangre por amor a nosotros, cuando todavía éramos pecadores, cuando no le habíamos reconocido, cuando ni siquiera le valorábamos. Esta serie nos tiene que llevar a enamorarnos del Señor, a comprender su gran amor, a buscar más de Él, a anhelar su presencia en nuestras vidas, a anhelar esa relación íntima y personal y viva con el único Dios todopoderoso. Prueba número 8. La Biblia predijo todos los eventos principales sobre el juicio, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Como vimos en la serie pasada, hay muchas predicciones sobre la vida de Jesucristo. Muchas predicciones sobre su ministerio. Fíjense, el Antiguo Testamento fue escrito por Dios a través de profetas que vivieron entre 500 y 1500 años antes de que siquiera Cristo naciera. El Nuevo Testamento, inspirado por Dios y escrito por fieles seguidores de Cristo, también señala una y otra vez cómo la vida de Jesús cumplió todas y cada una de esas profecías, y no solamente las cumplió, sino que las cumplió a la perfección, al 100%. Y como ejemplo quiero mostrarles algunas profecías del Antiguo Testamento registradas también en el Nuevo Testamento como su cumplimiento. Y la primera es que el Mesías sería rechazado. Ahí tenemos... les voy a estar mostrando y pueden tomar una foto para guardarlo, para poder revisarlas después. Pero tenemos la cita del Antiguo Testamento cuando fue predicho esto y el Nuevo cuando se llevó a cabo o se confirmó. Prueba número 2, ¿no? Él sería traicionado por uno de los seguidores y amigos, por supuesto, Judas Iscariote. También fue predicho que sería vendido por 30 piezas de plata. Asimismo, que se mantendría en silencio frente a sus acusadores cuando fue juzgado para ser crucificado, que se mantendría en silencio. Y esto lo predijo Isaías muchísimos años antes de que Jesucristo viniera, y tal cual lo predijo, así se llevó a cabo. También que iba a ser golpeado y escupido, que traería sanidad a la gente, que sus manos y sus pies iban a ser traspasados por nuestros pecados. También se predijo que su costado iba a ser traspasado. Esto en Zacarías 12:10. Que sería sacrificado por el pecado del hombre. Y a mí me gusta llevar esto a la personalización. Que sería sacrificado por tu pecado y por el mío, por amor, para otorgarnos su perdón y otorgarnos vida eterna. Y la 10ª predicción que traigo aquí es que iba a resucitar de entre los muertos. Aquí lo vemos, esa predicción en los Salmos 16, versículo 10. Y por supuesto que así como se predijo, así se llevó a cabo. Otra predicción es que ascendería a la diestra del Padre. Lo vemos en Salmos 68:18, tal como sucedió. Y la 12ª predicción que podemos ver ahí es que volverá a la tierra con poder y gran gloria. Y esta es una predicción que todavía no se cumple, pero si me acompañaron en la serie anterior donde hablamos sobre los eventos para el futuro, para el fin de la humanidad, sabemos perfectamente que Daniel habló de esto, capítulo 7, versículos 13 y 14. El Nuevo Testamento en Mateo 24:30 nos lo confirma, y un día seremos testigos de este evento con nuestros propios ojos, cuando Jesucristo
regrese a la tierra por segunda vez, tal cual lo prometió. Porque todas las profecías se han cumplido a la perfección y las que están por cumplirse se llevarán a cabo también a la perfección, al 100%. Bien, ahora pasemos a la prueba 9, que nos habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense, Jesús probó ser el Hijo de Dios por su poder sobre la muerte. Muchos grandes hombres y mujeres han vivido dejando una marca, indudablemente han dejado una marca en el mundo, pero todos ellos murieron y sus restos permanecen en sus tumbas. Podemos visitar las tumbas de grandes hombres a través de la historia. Solo en un lugar del mundo hay una tumba vacía. Por supuesto, esa tumba se encuentra en Jerusalén, al pie del Calvario, donde una vez pusieron el cuerpo del Señor Jesús. Y fue ahí 3 días después donde el ángel se le apareció a algunos de sus seguidores que habían venido al sepulcro a llorar y les dijo y les recordó lo que el Señor ya les había dicho antes. Lucas 24, versículos 5 al 7 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. O sea, recuerden que ya se los había dicho. Cuando aún estaba en Galilea diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Señor Jesucristo ya se los había dicho. Y fue la resurrección de Cristo la que llenó de fe y de inspiración a esa iglesia primitiva que estuvo dispuesta a dar su vida por Él. Jesús venció de una vez por todas el problema de la muerte eterna para todo el que ponga su confianza en Él. Es decir, tú no tienes que perderte por toda la eternidad. Tú no tienes que pagar por tus pecados. Tan solo tienes que poner tu confianza en Él, después de reconocerlo como tu Señor y Salvador y arrepentirte de tus pecados genuinamente. Prueba número 10. Jesús nos ofrece hoy una experiencia personal con Él. Y más allá de todo lo anterior, más allá de las 9 pruebas que hemos estado viendo, Jesús prometió que vendría a nuestra vida y que la transformaría para que nos convirtiéramos en una nueva criatura, que nos quitaría esa carga del pecado y que traería paz a nuestros corazones. Esta fue una promesa que Él nos hizo. Y aunque algunos pueden argumentar en contra del cristianismo debido a que ha habido muchos cristianos que han fallado en su testimonio, han dado mal testimonio por su mal comportamiento, fíjense, nadie puede argumentar en contra de la experiencia personal que solamente Cristo da al ser humano. Esa experiencia que transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, aún nuestra manera de hablar. Solo Cristo puede hacer lo que ninguna otra religión puede hacer. Solo Él puede habitar dentro del corazón humano. Y así ha sido a lo largo de los siglos. Millones y millones hemos aceptado a Cristo en nuestra vida y hemos descubierto que Él es nuestro todo. Hemos descubierto que la vida con Él es una aventura. Hemos descubierto que solamente Él puede traer paz y tranquilidad en medio de la adversidad. Hemos descubierto que aunque haya muerte a nuestro alrededor, si el Señor permitiera que nos toque dar nuestra vida este año, sabemos que hay un propósito. Sabemos que lo que Él ha establecido para nuestras vidas ya se habrá cumplido, porque no nos vamos a ir antes de que se cumpla lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Sabemos que nos ama y que nuestra vida está en el hueco de su mano y que no permite que se mueva la hoja de un árbol sin un propósito eterno. Así que por todo esto, la experiencia personal que solo Cristo ofrece
es la prueba más grande de su realidad como hijo de Dios. Esa es la prueba más grande que podemos tener para poder comprender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchos grandes hombres han dejado su huella en el mundo, han dejado su huella en otras personas, pero el único que puede transformarnos es el Hijo de Dios. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú te encuentras experimentando angustia, depresión, temor al ver lo que está sucediendo a tu alrededor, si has experimentado insomnio y mucha incertidumbre por lo que pueda deparar este 2021, yo te quiero extender una hermosa invitación para que tú abras tu corazón y tú le digas al Señor Jesucristo: Señor, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que soy pecador y que tú me estás ofreciendo el perdón de mis pecados y la vida eterna. Esta noche me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber caminado alejado de ti. Me arrepiento de haberte dado la espalda, consciente o inconscientemente. Y esta noche, al iniciar este nuevo año 2021, he decidido poner mi confianza en ti. He decidido que tú empieces a escribir en el libro de mi vida. Te entrego la pluma para que tú escribas mi vida de aquí en adelante. Te doy acceso a todas las áreas de mi vida. Quiero experimentar una relación viva, verdadera y profunda contigo. Necesito esa paz que solamente tú das. Necesito que tú me devuelvas ese gozo que solamente viene de caminar de tu mano. Y si tú has hecho esta oración, yo te aseguro que el Señor la ha escuchado y que el Señor va a tomar muy en serio tus palabras y desde esta misma noche empezará a trabajar en tu vida. Traerá una transformación genuina a tu mente, a tu corazón, y suceda lo que suceda a nuestro alrededor, tú podrás experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no porque no estemos expuestos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino porque sabemos de dónde venimos y hacia dónde iremos. Y que nuestra vida aquí fue planeada por Él y que nada ni nadie nos puede arrebatar ni un segundo de vida. Porque el Señor dice que con amor eterno nos ha amado y ha prolongado su misericordia sobre nuestras vidas. Yo los animo a que empecemos bien este 2021. Que tomemos en serio las cosas de Dios. Que pasemos tiempo en su presencia, alabando y glorificando su nombre. Que pasemos tiempo en oración, exponiendo nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros temores, pero también levantando a otros delante del Señor. Seguramente hay muchas personas en tu círculo de influencia que necesitan conocer de Dios. Yo te animo a que ores por ellos y a que los invites para que también puedan participar de esta serie y puedan conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sabemos que Jesucristo ya se encuentra ahí. Y Él tiene preparado cosas que ojo no vio y oído no oyó y no han subido en el corazón de hombre. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana para continuar con esta bella serie a través de la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Buenas noches.